En este video, veremos un ejemplo que se nos pide redondear, y mostraremos cómo cuando se nos pide redondear, debemos usar valores exactos para realizar los cálculos y luego redondear al final. Si redondeamos demasiado temprano, tenemos un error mucho mayor, que siempre debemos tratar de evitar. Para este problema, su automóvil puede conducir 465 millas en un tanque de 28 galones de gasolina. Número 1. ¿Hasta dónde puede conducir con 41 galones? Redondea la respuesta a la milla más cercana. Número 2. ¿Cuántos galones se necesitan para conducir 1540 millas? Redondea la respuesta a la décima de galón más cercana. Para responder a estas preguntas, necesitaremos expresar la información dada en dos tazas separadas. Una forma de expresar la tasa es de 465 millas por 28 galones. También podemos expresar la tasa como 28 galones por 465 millas. Para responder las dos preguntas, deberíamos usar estas tasas exactas. El error común es encontrar las tasas unitarias, redondearlas y luego usar las tasas redondeadas para realizar más cálculos. Pero de nuevo, debemos evitar esto porque nos da más de un error. Pero solo para su revisión, para encontrar la tasa unitaria en millas por galón, dividiríamos 465 por 28, que notan como si redondeáramos a la milla más cercana. Esto nos daría una tasa unitaria de aproximadamente 17 millas por galón o 17 millas por galón. Para encontrar la tasa unitaria en galones por milla, dividimos 28 por 465. Si redondeamos a la décima más cercana, esto nos daría una tasa aproximada de 0.1 galones por milla o 0.1 galones por milla. Note cómo porque tenemos un 6 en el valor posicional de centésimas, redondearíamos a 0.1. Y ahora para responder las dos preguntas. Primero, ¿cómo puede conducir el automóvil con 41 galones? Para responder a esta pregunta, comenzamos escribiendo 41 galones como fracción, con el denominador de 1. Como queremos que los galones se simplifiquen, usamos la tasa con galones en el denominador, que sería esta primera tasa aquí. De nuevo, deberíamos usar la tasa exacta de 465 millas por 28 galones. Entonces, nuevamente, multiplicamos por 465 millas sobre 28 galones. Observe cómo se simplifican las unidades de galones, dejándonos con 41 por 465 dividido por 28. Y ahora las unidades son millas. De nuevo, esta es la forma correcta de responder la pregunta porque estamos usando la tasa exacta. Y ahora volviendo a la calculadora, queremos evaluar este cociente y luego redondear a la milla más cercana. Entonces tenemos, entre paréntesis, 41 veces 465. Y luego dividido por 28. Debido a que tenemos un valor posicional de 8 en las décimas, redondeamos hasta 681 millas. Y ahora hagámoslo de manera incorrecta utilizando la tasa unitaria redondeada de 17 millas por galón. Nuevamente, observe cómo las unidades de galones se simplifican, dejándonos con 41 veces 17 millas. 41 por 17 es igual a 697 millas. Entonces, esta estimación no es la estimación que deberíamos usar porque tiene mucho más error. Deberíamos usar la estimación de 681 millas porque solíamos calcular la tasa exacta para el cálculo. Y ahora para el número 2, ¿cuántos galones se necesitan para conducir 1540 millas? Comenzamos escribiendo esto como una fracción con un denominador de 1. Como queremos que las millas se simplifiquen, usamos la tasa con millas en el denominador, que es la segunda tasa aquí. Entonces, la forma correcta es usar la tasa exacta de 28 galones por 465 millas. Observe cómo se simplifican las unidades de millas. Dejándonos con 1540 por 28 dividido por 465 galones. Y ahora volveremos a la calculadora, y redondearemos este cociente a la décima de galón más cercana. Debido a que tenemos un valor posicional de 3 en las centésimas, redondeamos a 92.7 galones. Y ahora respondamos la pregunta nuevamente, y usemos la tasa redondeada de 0.1 galones por milla. Esta es la forma en que no deberíamos hacerlo porque vamos a tener más errores.
Observe cómo se simplifican las unidades de millas. Lo que nos deja con 1540 veces 0.1 galones. 1540 veces 0.1 es igual a 154. Observe cómo tenemos una gran diferencia entre la cantidad de galones necesarios para conducir 1540 millas. Nuestra estimación correcta debe ser de aproximadamente 92.7 galones. No debería ser 154 galones porque usamos la tasa redondeada para realizar este cálculo. La estimación de 154 galones tiene demasiado error. Espero que hayas encontrado esto útil.